tasa de actividad. ¿Vos viste el CIPA? No, perdón. ¿Puedo pedir que mostremos tu tweet? ¿Puedo? ¿Me permitís? Sí, claro, obvio. El tweet No sé con la evolución del CIPA. Perdona a la gente de producción. Sí. El estancamiento del empleo en los últimos 15 años, ¿me decís? Y la caída con Macri. Sí, pero lo acabamos de charlar acá. De hecho, ¿cómo explicás que eso no explique o no impacte en la duplicación de la tasa de desocupación? Es, a mi criterio, algo obvio, no tiene mucho sentido. No es obvio porque eso pasa siempre que vos tenés una recesión. La recesión expulsa empleo. Entonces una cosa después, vos está bien el planteo que vos hacés. No, pero expulsó más empleo que en la pandemia, te lo doy, tenés razón. Pero es que no tengo razón yo, es el CIPA, son las registraciones de los empleadores. Claro, pero cuando yo estoy hablando de tasa de empleo, vos sabés muy bien que la tasa de empleo no sale del CIPA. Vos sabés que la tasa de empleo sale del INDEC y de la EPH. Son dos fuentes distintas y son dos conceptos distintos. La tasa de empleo es toda la gente que está trabajando. Entonces, el dato que yo hice, sale de la misma fuente el dato que yo hice, la desocupación sale de la misma fuente de la EPH, no de la CIPA, no del CIPA. Pero la tasa de desocupación es de la EPH. Claro, igual convengamos que son distintas maneras de evaluar una misma situación. No, pero por eso son dos. Y que la situación, sin duda, y vos lo reconociste, empeoró por una recesión. Diciendo que la tasa de empleo... Si querés discutimos política económica en serio, discutir justo el punto. Claro, pero si no me dejas argumentar, no podemos discutir. Bueno, dale. Bueno. A ver, sí. Punto 1, la tasa de empleo terminó más alta con Macri. Avancemos al siguiente porque esto ya ese tema lo venimos dando vueltas hace 3 minutos. Ese tema lo corremos, no ha sido yo hago lo mismo con la tasa de desocupación. Ahí está. Yo hago lo mismo con la tasa de desocupación. Es imposible discutir con vos porque no me dejas hablar. Los dos perdemos el si me dejas hablar podemos discutir. Pero te dejo hablar, pero repetiste la misma idea durante los últimos 10 minutos. No me estás dejando hablar. Digo, ese tema, saldémoslo, no fue refutado. Segundo tema que planteaste vos fue el tema de la creación de empleo registrado. Yo te digo, el 70% del empleo registrado de este gobierno son monotributistas también. No es empleo registrado asalariado. Pero es cierto que la tasa de empleo ahora, eso es verdad, la tasa de empleo ahora también es más alta que la tasa de empleo que dejó Macri. Ese es otro dato, te lo reconozco ese dato, es cierto. A pesar de que la economía acaba de chocar contra, además le tocó la mala suerte de la sequía, pero acaba de chocar antes de la sequía ya. El último trimestre del año pasado se derrumbó la economía a una tasa del 13% anualizada. ¿Por qué? Porque ya se venía quedando sin dólares antes incluso de la sequía. Pero voy al tercer tema que mencionaste vos, que es la cuestión del ingreso per cápita en dólares. Cristina, entre el año 2009 y el año 2011, atrasó 53% el tipo de cambio real. Eso se llama plata dulce, no lo hizo ni Martínez de Oz. Creo que Martínez de Oz apreció menos la moneda. Cuando vos atrasás, déjame terminar mi punto, yo después te escucho todo. Dale. Yo te escuché tranquilamente. Cuando vos atrasás 53% el tipo de cambio real, es una manera de inflar artificialmente, porque vos sabés que obviamente los salarios reales son la inversa del tipo de cambio real. Entonces cuando vos tenés, voy a decirlo en castellano para que la gente entienda, cuando vos tenés dólar alto, los salarios son bajos. Cuando vos tenés dólar bajo, los salarios son altos. Ergo, que nos encantaría todo que el dólar fuera 1 a 1. Ojalá pudiera ser, los salarios nuestros serían los alemanes. Si fuera, sin laburo. Pero, sin exactamente, industria. pero la economía estaría completamente parada y no tendríamos divisas, no generaríamos ningún dólar y ya hubiéramos chocado. Entonces, el tipo de cambio que vos te podés sostener es el que te equilibra las cuentas externas. Vos tenés que tener equilibradas las cuentas externas. Cristina asumió con un superávit de cuentas externas extraordinario y perdió todo el superávit de cuentas externas extraordinario y como atrasó 53% el dólar, se fue en el último trimestre del año 2015 con un déficit de cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. Eso es un faltante de dólares brutal e insostenible, es absolutamente insostenible tener 15.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente, salvo que tengas un financiamiento externo abundante. Último punto que te hago. O sea que era absolutamente insostenible el tipo de cambio con el que se fue Cristina, porque se fue con un déficit de 15.000 millones de dólares de cuenta corriente. El último punto que voy a hacer respecto a esto, por supuesto que a nadie le gusta el proceso de endeudamiento. A mí tampoco, soy uno de los que más condena todo proceso de endeudamiento. Pero la deuda nace del déficit. Si vos no tenés déficit, no tenés deuda. Cristina asumió con un superávit alto, con 5 puntos de superávit fiscal, y perdió el superávit fiscal en el primer año de gobierno y no lo recuperó ni siquiera cuando la economía crecía a tasas chinas en el 2010 y 2011, lo siguió aumentando. Y se fue con un déficit escandaloso, por eso asumió con 170.000 millones de deuda y se fue con 240.000. Macri asumió con un déficit así de alto,
lo cerró año tras año, es verdad que lo cerró más en 2018 y 2019, lo cerró año tras año, pero obviamente hasta que vos lo cerrás, lo tenés que financiar ese déficit y obviamente es crecimiento de deuda. Yo celebro que discutamos de la deuda, discutamos también del déficit, que es la causa de la deuda, y avancemos hacia un consenso, que nunca más un gobierno tenga de manera permanente, y sobre todo en los años en los cuales crece la economía, un déficit sostenido y creciente, porque ese déficit siempre termina o en inflación por un lado o en deuda por el otro. Ahora te escucho. ¿Puedo responder? Claro, por supuesto. Bueno, no hay argumento más tonto para el endeudamiento en dólares que decir que es para financiar gasto en pesos. Te lo digo con toda honestidad, nunca escuché un argumento más tonto que ese y sobre todo más difícil de sostener. Si vos tenés déficit, encontrar la manera de financiarte en pesos, que es lo que con muchísimas dificultades está intentando este gobierno. Este gobierno se está cansando de colocar deuda en dólares. ¿Puedo responder? En dólares, pero vos en dólares, ¿quién nos presta en dólares? El Fondo Monetario, por ejemplo. Es la misma cantidad que ustedes tomaron, la misma cantidad, 44. ¿Vos te fijaste el acuerdo con el fondo? Si nos pidieron que votáramos 5.000 millones más. Pero vos a los derechos especiales de giro de Cristalina Georgieva de la ampliación del capital del FMI lo contás como más deuda del fondo. Avísame si es así, porque estás haciendo mal los números. No, nos prestaron 44.000 millones, que es lo mismo que ustedes tomaron. Es tan así que nuestro debate interno, Martín, nuestro debate interno en el Frente de Todos, y vos lo conocés muy bien, porque seguro te gusta. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es nuestro debate interno? Que nos prestan para darnos vuelta y garpar. ¿Qué cosa? Lo que ustedes tomaron. Claro. Es tan grave la situación que dejaron que el préstamo del fondo es exactamente lo mismo que ustedes tomaron. Nos damos vuelta y en 10 revisiones lo tenemos que devolver. ¿Y sabes qué pasa después de las 10 revisiones? A partir del 2024 tenemos que empezar a devolver lo que nos dieron para devolverlo de ustedes. Es así de loco el acuerdo del Extended Fund Facility hasta el 2034. Déjame decirte otra cosa. Hacen mal los números si decís que la deuda era de 160.000 millones de dólares con Cristina y pasó a 240.000 millones de dólares. Perdón, pasó a 140.000 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque está sumando pesos con dólares. Lo que... ¿Así? ¿Me lo confirmás? Hay deuda en distintas monedas. ¿Está sumando pesos con dólares? Bravo, alguien que me lo reconoce. Entonces, claro entonces le están mintiendo a la gente. Decirle a la gente que la deuda que está diciendo que está en dólares no se tiene que devolver en dólares al momento en el cual vos la expresás, que es al 2015. Decí la verdad, porque no son 240.000 millones de dólares. El principal foco del desendeudamiento del gobierno de Cristina es las letras del Tesoro al Banco Central en dólares que le da el Tesoro al Banco Central, que las tiene ahí guardadas, son papelitos por las reservas, para que con las reservas no desendeudemos. ¿Qué monedas son las reservas? El conflicto en dólares, claro, pero la deuda no está en dólares. ¿Cuál es la diferencia entre bajar activos en dólares? Te hago una pregunta contable. ¿Cuál es la diferencia entre bajar activos en dólares, que son las reservas, y liquidar reservas, y aumentar el pasivo en dólares? ¿Cuál es la diferencia entre bajar el activo en dólares y aumentar el pasivo? La deuda. Le pagamos a los acreedores privados con las reservas, que ese es el principal problema que a toda la derecha, permitime, no sé si a vos también te molesta, que a la gente le molesta, que piensa como vos, que usamos reservas para desendeudarnos con los acreedores privados. ¿Qué le dimos al Banco Central? Una letra. Es una letra del Tesoro al Banco Central en dólares. Es un papelito. Claro, un papelito. Y se quedaron con los dólares. Esa deuda vos la contás como deuda en dólares. Y le contás a la gente que ese es un endeudamiento de esos externos que te generan quilombos para poder repagar. Es exactamente lo mismo. Estás diciendo cosas que no son. Entonces me parece que en eso hay que ser más precisos.